Y la segunda cosa que es muy importante es lo que estábamos comentando con anterioridad. La Biblia es un libro sellado y la revelación está completa. ¿Qué quiero decir con esto? Después de que la Biblia se cerró, o el canon de la Biblia en el siglo I, Dios ya no tiene nada que decirnos acerca del cielo, del infierno, ni de ninguna otra cosa que vaya a suceder. Todo lo que Dios consideró que podíamos nosotros recibir ya está revelado. Entonces, cuídate cuando alguien diga, tengo una nueva revelación, porque entonces está implicando que le tiene que poner segunda de Pancho 3:1 y pegárselo a la Biblia, porque la Biblia entonces no está completa la revelación. Lo que sí hay es iluminación sobre lo que ya está revelado. Entonces necesitamos, como dice Efesios 1, pedirle a Dios un espíritu de sabiduría y revelación en lo que ya está revelado. Pero ya no hay más revelaciones porque la Biblia está completa. Es como en el libro de Daniel, capítulo 12. Hace 2600 años Dios le dice a Daniel, sella estas profecías. Y Daniel, van a pasar 2600 años y nadie les va a entender. Y en los tiempos del fin voy a quitarle el candado a lo que te estoy revelando y lo van a comenzar a comprender. ¿Por qué? Porque tenía un sello que no se podía entender hasta el tiempo del fin. Y si realmente nos encontramos en los tiempos finales, como lo creemos que así estamos, entonces va a venir muchísima luz del Espíritu Santo para todos ustedes, estudiantes, diligentes, discípulos verdaderos de Jesucristo, todos esos Danieles del siglo XXI que escudriñan, que llegan al estudio con hojas, que apuntan, que traen su Biblia, que tienen una disciplina para conocer las Escrituras. A ellos el Espíritu Santo les va a iluminar para que entiendas más lo que no entendías la semana pasada, ni hace un mes y menos hace un año. Entonces la iluminación es progresiva, la revelación ha sido finalizada. Ya no hay más revelaciones, hay más iluminación para entender lo que está ya escrito. En Daniel 12 también le dice Dios a Daniel, los entendidos entenderán en los últimos tiempos. Por ejemplo, una vez me dijeron, oiga, ¿de dónde sacó usted la doctrina del rapto? En el siglo XVI y XVII y XV nadie hablaba del rapto. Le dije, cabeza de calabaza. Por la sencilla razón, ¿verdad?, que el arrebatamiento Dios consideró, ahí está en Juan 14, 1 de Corintios 15, 51 y 52, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Es una doctrina que está en la Biblia, pero no se había entendido, ni se había predicado con tanta amplitud ni profundidad, porque Dios considera que mientras más cerca estemos de su venida, más preparemos a la gente, a su pueblo, con este conocimiento, que vamos a desaparecer millones de personas muy pronto del planeta Tierra. Entonces Dios va iluminándonos y Dios nos va dando conforme nos acercamos a la culminación de su plan profético. Muy bien. Bueno, nos quedamos con Rusia. Abran su Biblia en Ezequiel capítulo 38 y vimos que en el 2001 Vladimir Putin fue nombrado presidente de la actual Rusia moderna, que fue dividida en 15 repúblicas en 1989, 90 y 91, cuando el comunismo cayó y fracasó, y Mikhail Gorbachev lo reconoció desde el Vaticano, cuando escribió la perestroika famosa, confirmando y reconociendo que había fracasado esta ideología de sistema de gobierno, junto con el socialismo, que es la misma gata pero revolcada, como decimos vulgarmente. En Ezequiel capítulo 38, hace 2600 años, la Biblia nos revela que antes de que Cristo venga, se va a unir Rusia, Irán, Turquía, Indonesia, Etiopía y naciones musulmanas para tratar de invadir a Israel.
Es increíble que cuando Ezequiel escribió este libro, como otros profetas, en ese tiempo la palabra Rusia no existía, la palabra Irán no existía. Y aunque muchos nombres en la Biblia de naciones modernas, por ejemplo, ahorita tenemos cuando se dio la Yugoslavia, ¿verdad? Junto a Grecia, los croatas, ¿verdad? Y vinieron los eslovenos y vienen otras naciones que han sido formadas después de la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo existía el lugar geográfico. Entonces, ¿cómo podemos saber o cómo podemos localizar que las naciones que se están mencionando son las que actualmente llevan el nombre de Rusia o Turquía o Irán? Simplemente porque la Biblia nos revela los lugares geográficos. Y partiendo de ese punto de vista podemos darnos cuenta con la etimología de Génesis capítulo 10. En capítulo 10 de Génesis se encuentran 70 naciones descendientes de los 3 hijos de Noé: Jafet, Cam y Sem. De estos 3 hijos de Noé, la Biblia dice en Génesis 9 y Génesis 10, toda la raza humana desciende. Cuando vino el diluvio, se acabó la raza humana y se formó una nueva generación, porque estaba tan contaminada y tan corrompida la genética del ser humano, que Dios tuvo que llegar a esta decisión, ¿verdad?, tan drástica de extinguir y que se murieran animales y personas y todo, y volver a comenzar otra vez de la contaminación de la raza humana. Entonces, en el Génesis capítulo 10 se encuentran los 3 hijos de Noé y las naciones que descienden de cada uno de ellos. Por ejemplo, de Jafet. De Jafet, apúntalo, descienden los anglosajones o todos los europeos. Lo que se le llama como la raza blanca, vienen de Jafet. De Sem, todo lo que es el Medio Oriente y el Asia Menor, todos los semitas, la mayor parte de los chinos, la mayor parte de los orientales, Filipinas, Indonesia, India, etcétera, etcétera. Y de Cam, el continente africano. Entonces, hay 3 divisiones de la raza humana bíblicamente: los europeos, los asiáticos del Medio Oriente y los africanos. Entonces, cuando venimos a la Biblia, podemos ver, por ejemplo, que los nombres que vamos a ver ahorita en Ezequiel 18, por ejemplo, Mesec y Tubal, que se encuentra en el versículo 2, venían y descendían, ¿verdad?, de Génesis capítulo 10. En el versículo 5, Persia, Cus y Fut. Capítulo 10, versículo 6, descendientes de uno de los 3 hijos de Noé. Y así podemos localizar el área geográfica donde se encuentran actualmente. Habiendo dicho esto, vamos a lectura a los primeros 6 versículos de Ezequiel 38. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo equipados, gran multitud con paveses, escudos, con ellos espadas. Pongan mucha atención en el versículo 5 y 6. Persia, Cus y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo. Número 4, Gomer y todas sus tropas. Número 5, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate, apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guardia. Muy bien, hasta este momento, que lo vamos a desarrollar con mucha calma, vemos las naciones que se profetizaron hace 2500 años aproximadamente, y vamos a comprobar lo que son las naciones que se encuentran actualmente en el lugar geográfico que está aquí en la Biblia, y que ya han formado una alianza para poder combatir a todos los occidentales y principalmente a la tierra de Israel.
Pero en el versículo 8, ¿cómo puedo saber que es Israel el blanco? Muy fácil. De aquí a muchos días, versículo 8, serás visitado, al cabo de año, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. A los montes de Israel, que fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Para que esta profecía pudiera ser cumplida en nuestros tiempos que vivimos en el siglo XXI, número uno, Israel tenía que haber regresado a su tierra, ¿verdad? Porque claramente la invasión es contra la nación de Israel. Entonces, qué importante fue el regreso de Israel en mayo del 48, que ya lo vimos, para que todas las demás profecías donde está involucrado Israel pudieran alinearse o pudieran rodear esta profecía de Israel y pudiéramos comenzar a poner las piezas del rompecabezas ya en el orden cronológico en el cual Dios nos va a ir iluminando, que las vayamos colocando. Es un trabajo tremendo, ¿verdad? El estudio de la Biblia, sobre todo la escatología, es una de las ramas de la teología más profundas que hay en la palabra de Dios. Muy bien, vamos a comenzar y vamos viendo que en el versículo 2 se habla de una persona llamada Gog, que en el capítulo 38 y 39 se repite más de 8 veces, y la palabra Gog en el hebreo es líder o jefe de un ejército. Es un líder o un jefe, la palabra Gog. Magog. ¿Qué dice la historia de los magogitas? Los magogitas lo puedes consultar en cualquier enciclopedia, en cualquier internet. Los magogitas descendían de los escitas y eran los conquistadores, o fueron conquistados después por los godos, los cuales eran germanos. Y los magogitas fueron los que fundaron el Imperio Romano. Las naciones junto al Mar Caspio, que están actualmente consideradas como las 15 repúblicas en que se dividió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 89, son exactamente las naciones musulmanas de Magog, que ocupaba toda esa franja. O sea, Rusia tenía que dividirse para que se cumpliera Ezequiel 38 en estas 15 repúblicas, en estas 15 naciones que ahorita se encuentran separadas de Rusia, con excepción de Ucrania, que ya Putin se la acaba de adherir. Entonces, vemos de qué forma toda la historia Dios va trabajando y vemos viendo cómo se van acomodando cuando ponemos atención y vemos lo que está pasando a la luz de las Escrituras. Ahora vemos a continuación que dice el versículo 5 y 6 ya los nombres exactos de estas naciones. Persia, versículo 6, en 1935 se le cambió el nombre a Irán. Irán hasta 1935 se llamaba Persia, y en 1979 viene un pinochetazo, ¿verdad? Un golpe de estado en Irán, y ahora es la República Islámica de Irán por el Ayatollah Khomeini. Entonces, Irán es una nación controlada no políticamente, esto es muy importante, sino religiosamente. Aquí en el occidente, en Europa y en América Latina y América y Canadá y Estados Unidos, no hay ninguna nación que sea gobernada religiosamente. Aquí hay la separación de lo que se llama iglesia y Estado. La separación de la iglesia y el Estado, los gobiernos han tratado de mantener esta separación de iglesia y Estado. En el Medio Oriente es diferente. Esto es importante para comprenderlo, porque si no comprendemos la mentalidad, lo voy a tratar de desarrollar para que darles a ustedes una idea. Si no comprendemos la mente del Medio Oriente, no entendemos las profecías bíblicas. En el Medio Oriente, lo primero es la religión y después la política. Y aquí en América y en Europa es primero la política y después la religión. Pero el Medio Oriente es gobernado por los líderes religiosos y son la mayoría fanáticos completamente. Luego tenemos a Cus y a Fut, que son naciones en Génesis 10:6 que descienden de Cam y que corresponden a Etiopía y a la Indonesia al norte de África actualmente.
Y luego tenemos a Gomer y a Togarma, que son naciones en Génesis 10, 2 y 3, y pertenecen a la Turquía moderna. A ver, vamos por orden. Rusia, Irán, Turquía, Etiopía e Indonesia. Ya tenemos a 6 naciones que se van a unir, y va el jefe de toda esta invasión ser Gog, que va a ser el líder de Rusia. Regresamos al siglo XXI y nos damos cuenta que en 2006, 2007, 2008, más o menos en esos 3 años, Vladimir Putin, que era uno de los jefes de la KGB, la policía secreta de Rusia, Yeltsin, el que era presidente de Rusia antes de Putin, cayó en el alcoholismo y lo tuvieron, bueno, casi se muere, ¿verdad? Y parece que sí, efectivamente terminó con un ataque al corazón. Entra Putin, que es un deportista, es campeón, cinta negra en judo. El actual ministro de Rusia no toma ni bebe, le encanta nadar y todo. Él es un deportista completo, ¿no? Es una persona con mucha visión, es una persona que ahorita es el hombre más poderoso del mundo. No es el presidente de Estados Unidos, ya no hablemos ni siquiera de Inglaterra. Ahorita solamente en Europa ha sobrevivido Alemania. Me dio mucho gusto oír hace unos días que Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, va a volver a ser reelegida por 4ª vez. ¿Por qué me dio gusto? Porque es cristiana. Es la única líder, qué vergüenza para los hombres. La única líder en el mundo cristiano es mujer. Sus papás eran pastores anglicanos en Alemania. Y sacó artículos en la revista Time con su cara ahí enfrente. Le doy gracias por la herencia de mis padres. Y hace poco, en una reunión que hubo hace como 15 días, invitó a las naciones de Europa que regresaran a la Biblia y que regresaran a Dios. Entonces, qué interesante que Alemania sea ahorita la única nación que sobrevive en Europa, porque España, apúntalo, Portugal, Italia y Grecia se hundieron económicamente. Cuando fue formada la Unión Europea, que vamos a hablar un poco más adelante de ella, en 1957, con el Tratado de Roma, vino un sueño de un francés de reunificar Europa después de que la Segunda Guerra Mundial quedó devastada completamente. Se juntaron varias naciones y después se formó la Comunidad Económica Europea, después de que se formó el Tratado de Roma. Y formaron el Banco Internacional en Europa para ayudar a las naciones que cayeron, ¿verdad?, bajo la Segunda Guerra Mundial, sobre todo bajo el comunismo, bajo el nazismo y el fascismo de Mussolini, y levantar esas naciones con el dinero de este banco. Entonces, cae España, Portugal, Grecia y Portugal, España e Italia, las 4 naciones caen económicamente. Y entonces Alemania se encarga de prestarles dinero para poder levantarlas. Esto era la Comunidad Económica Europea, después fue la Unión Europea. Entonces Inglaterra, para que entiendan cómo está la cosa, Inglaterra, al darse cuenta de que iban a tener una sola moneda, el euro, que ya está vigente, Inglaterra piensa diferente, porque piensa muy occidentalmente, y dice, no nos conviene seguir en la Unión Europea, aunque tengamos contratos de compraventa, de exportaciones e importaciones, no nos conviene continuar con Europa, porque además de los taxes o los impuestos tan grandes que estamos pagando, tenemos que independizarnos y tenemos que buscar nuestro propio camino, porque vemos a Europa hundirse. Y esto es lo que se llamó hace algunos meses el Brexit, que es de Bretaña, exit en inglés es salida. Inglaterra se sale de la Unión Europea. Y entonces se pone a temblar Alemania, porque es la única que estaba sosteniendo, era la mamá, y se va a Inglaterra, que estaba ayudando un poco más, y Francia es la segunda, que está ahorita después de Alemania, ayudando a Alemania a levantar Europa. Y entonces viene la migración de los refugiados. Vean nada más cómo se conjuga todo. Comienzan más de 6 millones de sirios, iraquíes, kurdos de todo el Medio Oriente a entrar a Europa.
y a que les den comida, unos con el pretexto de que realmente estaban de verdad los del ISIS, que después a ver si nos da tiempo de hablar de ellos, arrasando y matando a los niños y a las mujeres, y llegan a Europa los musulmanes hace algunos años, y principalmente llegan a Inglaterra, a Francia y a Alemania, y ahorita solamente en Londres, el presidente municipal de Londres es musulmán. Y en Londres hay más mezquitas musulmanas que iglesias cristianas. Hay más mezquitas ahorita en Inglaterra que el cristianismo. O sea, el cristianismo está desapareciendo de Europa. Pero además de esto, fíjense usted lo que está pasando. Además de esto, por cada europeo que nace, porque los europeos ya no quieren tener hijos. Europa es un país, es un continente ya de la tercera edad. Ya no quieren tener hijos los europeos. Por cada europeo que nace, nacen 7 musulmanes. Como conejas se multiplican las musulmanas. Entonces, ¿qué sucede? De acuerdo a un análisis que acaban de hacer, en los próximos 10 años, escuchen, en los próximos 10 años, Europa es un continente musulmán. El otro día que estábamos mi esposa y yo, bueno, el otro día, algunos años que pasamos, estábamos mi esposa y yo en Londres, tomamos un taxi, nos llevó a la plaza de Trafalgar, y casi todos los taxistas en Francia y en Inglaterra son musulmanes. Muy buenas gentes la mayoría, y unos son sinceros. Y entonces le comencé a testificar al taxista, y él me dijo, ¿verdad?, que ellos estaban esperando al Mahdi. Y cuando me puse a investigar el famoso Mahdi hace algunos años, me di cuenta que el Mahdi que ellos esperan es el anticristo que esperamos nosotros. Porque ellos están esperando, de acuerdo a la escatología del Islam, a un Mesías que viene, pero esta es la cuestión, que para que venga este Mesías, ellos tienen que provocar una guerra. Entonces, hace poco, cuando surgió ISIS, yo me preguntaba hace algunos años, ¿por qué ISIS secuestran a un piloto de Jordania, lo meten en una jaula y lo queman vivo? La nación de Jordania y el rey de Jordania se puso histérico, ¿verdad? Vamos contra ISIS. Matan a un reportero japonés, matan a un reportero norteamericano, ponen a chinos así en la playa y les comienzan a cortar la cabeza. Yo digo, se están echando al mundo enfrente. Qué tontos, porque el mundo entero se va a convertir en enemigo de ISIS y no van a poder contra el mundo entero, porque están matando de todas las nacionalidades. Es que ese es su propósito. Que los invadan, que se acabe el mundo y que venga el Mahdi. Vean ustedes cómo está de un paralelo el diablo ha manejado el Islam a través de las profecías bíblicas para dar la contraparte, porque si hay un positivo hay un negativo. Entonces lo positivo del cristianismo y lo negativo del Islam, y es la imitación, porque el diablo no es original. Todo está imitado a través de la escatología de los musulmanes. Y cuando venga Jesús, ellos creen que es el anticristo de ellos. Y de acuerdo a ellos, y tú platicas con los musulmanes, de acuerdo a ellos, cuando venga Jesús, dicen que el anticristo de nosotros, para ellos el Mesías, Jesús se va a unir al anticristo, al Mesías de ellos, que es el Mahdi, se va a rendir a él y el mundo entero va a ser musulmán, por las buenas o por las malas. Entonces todo está absolutamente, ¿verdad? El pavimento está ya echado encima para que pase por encima y circulen los vehículos. Ya está preparándose completamente el escenario para el final. Y lo más interesante también de todo esto, que estos grupos de ISIS, cuando tuvieron a su líder Ahmadinejad, que fue el presidente de Irán, y ahora tienen a otro líder que fue un prisionero en Guantánamo, en Cuba, de cuando las Torres Gemelas fueron derribadas, agarraron prisioneros los americanos en Pakistán y en Kurdistán y en todas las áreas que están junto a Irán, y entre ellos estaba el jefe de ISIS y lo soltaron. Entonces él regresa al Medio Oriente, el que está ahorita el jefe de ISIS, y junta a los sargentos que eran de Saddam Hussein, y entonces Al Qaeda, que era el grupo Osama Bin Laden, matan a Osama Bin Laden, los norteamericanos, ya lo sabemos todos, ahí en Pakistán, en Isla Madajab, y entonces se junta el Al Qaeda con el grupo de ISIS y forman lo que se llama el ISIS, que tiene como propósito quitar la frontera entre Irak y entre Siria, para que ISIS se extienda por todo el Medio Oriente y establecer el califato.
La palabra califa, apúntalo, significa el sucesor. Ellos creen, los de ISIS, que son sunis, que cuando venga el Mahdi, ellos tienen que provocar esta guerra, tienen que provocar un caos internacional para que de la ceniza surja el Mahdi y el mundo sea musulmán. Ahora entiendes más o menos cómo está la situación en el Medio Oriente. Muy bien. Después de esto nos damos cuenta, aquí en Ezequiel capítulo 38, que esta invasión se viene, claramente dice, contra Israel, contra las naciones que moran confiadamente. Este ha sido un problema muy grave en las profecías, porque desde el 48 hasta nuestros días Israel no ha vivido confiadamente ni un solo día. Ha estado continuamente acechado por la invasión de los grupos de yihad, por los de Hamas, por los de Hezbollah, por los terroristas, por los iraníes, por los que están en el Líbano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo será esta invasión de las naciones musulmanas con Rusia? ¿Y qué clara es la Biblia? Para que esto sucediera, Europa tenía que hacerse musulmán. Porque ¿por qué Rusia no le pide ayuda a Siria o a Egipto o a Irak para atacar Israel? ¿Por qué son las naciones musulmanas las que se profetizaron hace 2500 años, cuando los musulmanes fueron derrotados en 1923? Y desde 1923 del siglo pasado hasta el año 21 en el que estamos nosotros, el siglo 21, no había surgido otra vez el Islam. Estaban adormecidos completamente. Y surgen de repente, otra vez, y se forma ISIS, y se forman los ataques terroristas, y se forman todos los musulmanes, y llegan a Europa para los refugiados, y están invadiendo casi todas las naciones, y violando mujeres, y provocando terrorismo, para que las profecías bíblicas se puedan cumplir ante nuestros propios ojos. Así que esto es maravilloso. Ahora la pregunta es la siguiente. Si es verdad que cuando Cristo regrese, las naciones que sobrevivan, las dos guerras, porque faltan dos guerras ahorita antes del Armagedón, que es la tercera guerra mundial. Falta la de Apocalipsis 6:4, el cuarto sello, que va a morir una cuarta parte de la humanidad, y la de la quinta trompeta, Apocalipsis 9, que va a morir una tercera parte de la humanidad. Vamos a hacer cálculos. ¿Cuántos habitantes somos ahorita en el mundo? Somos aproximadamente como 7,000 millones, más o menos. 7.6, 7.5, por ahí, según el almanaque último mundial. Muy bien, si estamos hablando que van a morir la primera vez una cuarta parte, estamos hablando de 2,000 millones de personas. Y si en la quinta trompeta muere una tercera parte, esto significa que cuando Cristo venga, solamente una tercera parte de los seres humanos estará viva. Una tercera parte de los seres humanos, o sea, estamos hablando como de 2,500 millones de personas. Ahora, ¿qué continentes van a desaparecer? Qué interesante, porque cuando venga Cristo, las naciones que los profetas hebreos mencionaron que se iban a encontrar vivas y activas cuando venga Cristo, son naciones musulmanas. Moab, principalmente, todos los descendientes de Lot, de Génesis capítulo 19. Ahora miren qué cosa más interesante en el libro de Zacarías. Todavía no se vayan de Ezequiel, pónganle una marca. Zacarías se encuentra casi antes de Mateo, para que no se vayan cerca de Génesis. Y aquí en Zacarías, capítulo 13, esto es precisamente lo que la Biblia dice de los sobrevivientes de la última guerra mundial, donde estuvimos a punto de autodestruirnos. Zacarías 13, versículo 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, más la tercera quedará en ella. Esto nunca se ha cumplido. Nunca ha habido una guerra de tales proporciones, que va a ser el Armagedón o la tercera guerra mundial. Ahora regresamos a Ezequiel y veamos otro punto importante en esta invasión, que dice en el capítulo 38 que cuando esta invasión venga, versículo 17 en adelante, Dios va a intervenir sobrenaturalmente
para impedir que Israel sea destruido. Dice el versículo 19, he hablado en mi celo, en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá grande temblor sobre la tierra de Israel. Capítulo 39 de Ezequiel, versículo 7, y haré notorio mi santo nombre, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Para acomodar las piezas del rompecabezas y saber cuándo esta invasión va a tener lugar, después de esta invasión, Israel se convierte. Y de acuerdo a las profecías bíblicas, ¿cuándo se convierte Israel? Cuando venga Jesucristo. Apocalipsis 1:8, Romanos 11, 25 y 26, Zacarías 12 y Zacarías 14, hasta que venga Jesucristo. O sea, esta invasión va a ser cuando el anticristo firme un tratado de paz y les garantice la paz, o a la mitad de la tribulación, o antes de la tribulación, y todavía habrá 75 días cuando acaben los 7 años de la tribulación, de acuerdo a Daniel, capítulo 12, que va a haber la guerra de las naciones, o el juicio de las naciones, donde Dios juzgará y apartará a los cabritos, Mateo 24, de las ovejas, y entonces entraremos a reinar en el reino milenial con Él durante 1000 años. Esto es muy importante, porque en el versículo 9 de Ezequiel 39 dice lo siguiente: y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Versículo 12, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses. Vean ustedes, esta guerra va a producir tal contaminación química, nuclear, de la radiación de las bombas atómicas, que van a tardar 7 meses los israelitas en estar enterrando los muertos para limpiar la tierra. Versículo 13, los enterrará todo el pueblo de la tierra, será para ellos glorificado yo, dice Jehová, y tomarán hombres a jornal. O sea, van a comenzar a contratar a trabajadores que vayan por el país con los que viajen para enterrar los que se queden sobre la faz de la tierra. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. O sea, ya estamos hablando de Ezequiel. Hace 2500 años se adelantó a profetizar las consecuencias de una guerra nuclear, de la radiación. En el tiempo de Ezequiel las guerras eran con lanzas y con espadas. Y aquí está hablando de un tiempo que vendría después de esta guerra, que tardarían 7 meses en enterrar a los muertos. Antiguamente, ¿verdad?, los echaban en una fosa así como si nada, pero actualmente Dios les había provisto a los judíos desde Deuteronomio a Moisés que cuando hicieran excremento en el desierto lo enterraran por la propagación bacteriológica. Antes de que se descubriera que estábamos llenos de microbios y de bacterias aquí en el aire, y que si un perro se hace pipí o popó ahí o un niño se hace en la calle, y aunque no te la comas, ¿verdad?, simplemente el olerla, ¿verdad?, ya te puedes ser infectado con las famosas amibas y tantas otras, Escherichia coli, tantas infecciones. Dios le había dado a Moisés las reglas de la higiene hace más de 4000 años. Cuando hagan su excremento en el desierto, entiérrenlo. ¿Quién le dijo a Moisés que había propagación bacteriológica a través del excremento? Y así son secretos que la Biblia contiene impresionantes. Y nos brincamos a a Zacarías otra vez, capítulo 14. Y este profeta también anuncia lo que pasó en 2 ciudades japonesas en 1945, con 2 bombas atómicas soltadas por el avión Enola Gay norteamericano en Hiroshima y Kawasaki. Dice el versículo 12: esta será la plaga con que herirá Jehová a los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Zacarías 14:12: la carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará de su boca. Estas consecuencias son exactamente las que experimentaron
en las ciudades japonesas que soltaron las bombas atómicas con 3 días de diferencia, en el 45 los americanos, que inmediatamente el hongo que se formó, ¿verdad? A más o menos como a 10 kilómetros, la gente que estaba a 10 kilómetros no sintió nada de la noche, pero así en fracciones de segundos se les hundieron los ojos, se les consumió la lengua, se desaparecieron, se convirtieron en ceniza por los rayos infrarrojos y los rayos gamma que provocaban. Cada partícula de la bomba atómica tiene 500 sustancias radiactivas, cada partícula de la bomba atómica. Ahora, el loco de Kim Jong en Corea del Norte quiere probar una de hidrógeno, que es 15 o 20 veces más poderoso que una atómica. Y el otro día leí un artículo que estaban examinando algunos astrofísicos y unos vulcanólogos y otros expertos, cuál es el efecto si este hombre suelta la bomba de hidrógeno en el océano, porque dice que la quiere probar ahí. ¿Qué efectos tendrá el Atlántico si este loco prueba y avienta la bomba de hidrógeno? ¿Qué efectos tendrá? Va a morirse toda la fauna aproximadamente en 40, 50 kilómetros alrededor de entrada, más lo que las corrientes de agua comienzan a llevar a otros lados, y va a haber una radiación impresionante en la que se va a cumplir Apocalipsis 8, que la tercera parte de los mares y de los ríos se van a convertir en sangre, muriendo todos los peces del mar. Nos encontramos en esos tiempos. Además de que somos la primera generación en la historia que tenemos el suficiente poder nuclear para autodestruirnos en menos de 1 minuto. Yo no sé si les conté a ustedes el poder que tienen ahorita las bombas que tiene Corea del Norte. Durante muchos años, Kim Jong, él es el tercer descendiente de una generación de locos. Lo sacaron de la Castañeda todos. Para los que no sepan, la Castañeda en México le llamamos a los psiquiátricos. Bueno, el abuelo, el papá, ¿verdad? Entonces, son personas con una psicosis, una psicopatía tremenda, sociópatas, psicópatas, neurasténicos, esquizofrénicos, bautízalo con el nombre que tú quieras. Entonces, este muchacho que tiene 33 años de edad, el gordito ese, ¿verdad? Guapo. Él se siente en un lugar tan chiquito que es Corea del Norte. Se divide la Corea en Corea del Norte y Corea del Sur hace algunos años, y él se enoja porque Corea del Norte se hace comunista y Corea del Sur se calcula que el 40% de los coreanos del sur son cristianos. Hay iglesias en Corea del Sur como ustedes no se imaginan, estamos hablando de 50,000 miembros. Así de cómo ha crecido el cristianismo en Corea del Sur. Y aparte Corea del Sur tiene a 33,000, 35,000 soldados norteamericanos estacionados ahí precisamente para cuidarlos de un ataque de este loco. Entonces, este muchacho, en su sociopatía que él tiene, Kim Jong, él quiere hacerse conocer en el mundo, ¿verdad? Ese análisis de quiero que me conozcan, quiero hacer algo en las redes para tener seguidores. Es una enfermedad mental del ser humano. Ten mucho cuidado con eso. No inventes videos y eso, porque quiero tener seguidores, quiero que sepan quién soy yo. Cualquier cosa que de autoproclamación no es de Dios. Si Dios te levanta, que sea Dios el que te levante, y Dios te aplasta, que Dios te aplaste. Nunca te trates de levantar tú mismo, ni autoproclamarte tú mismo, ni hacerte publicidad a tu persona. Nunca lo hagas, porque no es de Dios. Dejemos todo en las manos de Dios. Entonces, este muchacho, ¿verdad? Con su sociopatía, quiere levantarse, hacerse famoso y comienza a mandar bombas desde el año pasado. Ya van como 8 o 9 bombas que manda. Mandó una de hidrógeno hace algún tiempo. Parece con las mediciones que hicieron cerca de la China, que sí era de hidrógeno la bomba. Entonces, este muchacho está enojado con Corea del Sur y quiere reconquistar Corea del Sur. Estados Unidos manda soldados para defender a Corea del Sur y a la isla de Guam, que está como a 12,000 kilómetros de Corea del Norte, ahí en el mar, cerca de Indonesia y las Filipinas y de Taiwán, y cerca también de Honolulu y de Hawái. Entonces, en la isla de Guam hay 20,000 soldados, en Corea del Sur hay 35,000 soldados. Si este hombre manda una bomba a Corea del Sur o a la isla de Guam, donde están los soldados norteamericanos, Estados Unidos tiene que intervenir forzosamente. A fuerza tienen que intervenir. Ahora, muy bien, si Estados Unidos interviene Rusia e Irán contra Israel. Porque si interviene Estados Unidos, Israel, que es la única nación democrática en el Medio Oriente y aliada de Estados Unidos, tiene que entrar a ayudar a Israel. Y si entra Israel, se desata la guerra
del cuarto sello. Nosotros ya no estamos aquí. Imaginémonos en qué punto nos encontramos de la historia. Ya está el mundo a punto, estamos en el siglo XXI con la tecnología, el internet, iPhone 7, iPhone 8, bla, 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 iPad y la computadora y el hombre en la luna y vamos a mandar a Marte y luna de miel en la luna, etcétera, etcétera. Y estamos en un mundo de Disneylandia, ¿verdad? Tan lejano de la realidad en el mundo que estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial. Nunca ha habido la naturaleza se está volviendo contra nosotros ya, porque en la Biblia el pecado está unido a la naturaleza. Y cuando nosotros pecamos, sobre todo con el pecado de la inmoralidad, la naturaleza se vuelve contra nosotros. De ahí porque hay tsunamis y tornados como nunca, inundaciones. Es increíble lo que acaba de pasar en el norte de California, en el Napa Valley, donde están los vinos del Napa Valley. Ya vieron que hay más de 3.500 casas hechas ceniza. Nunca había habido esto en Estados Unidos. Todo un Walmart, pero completamente achicharrado. Un McDonald's achicharrado, un banco achicharrado. Pero así son hectáreas de personas, más de 300 desaparecidos, muertos con llamas. Había oído que se ahogan en inundaciones, pero oye, lo que pasó en California y parece que ya se está calmando. Nunca en la historia ha pasado eso. Que murieran tantas personas quemadas. Nosotros tenemos una sobrina, Cristian y Eric. Eric estaba también, ustedes lo conocen a Eric, cuando teníamos la iglesia del sur ahí en el Monte Carlo, junto al estadio del Cruz Azul. Nos dice mi sobrina: tío, estábamos aquí, porque ella vive cerca de las Alamedas, cerca de San Francisco. Y dice: tío, estábamos como a 2 o 3 kilómetros, veíamos el humo y en menos de un minuto estaba enfrente de nosotros. Pero así no les dio tiempo a miles de personas ni de sacar sus guaraches. Entonces, estamos en un mundo que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, estamos acercándonos, ¿verdad?, a todas las profecías bíblicas que están mostrándonos que nos encontramos verdaderamente en el último sistema de gobierno que puede existir. Ahora, aquí mismo en Zacarías, vamos al capítulo 5 y veamos otra profecía que va unida. Apocalipsis 18, en otras palabras, el mundo, de acuerdo a la Biblia, hace 2500 años se dirige al comercio. ¿Me escucharon? El mundo, de acuerdo a la Biblia, se dirige al comercio. Pero cuando estamos hablando del comercio, no estamos hablando solamente de vender mandarinas y naranjas, ni cupcakes. Estamos hablando que se dirige al tráfico humano. Lo vamos a ver en Apocalipsis 18. El ser humano se va a desnaturalizar tanto y a deshumanizar el ser humano al grado que ya no vamos a ver a ningún ser humano como un ser humano, sino como un objeto de a ver qué le saco, qué tripa le saco, si me conviene a mí esa amistad, si tiene dinero, si tiene negocios, me hago tu amigo. Pero el día que te metan a la cárcel y que ya no seas mi amigo, ya ni siquiera me reconozcas. Estamos en un punto donde los seres humanos están usando a otros seres humanos para sus propios intereses y beneficios propios. Y cuando tú ves a una muchacha solamente sexualmente para satisfacer tus deseos, cuando ves a una persona como una amistad que te conviene por los negocios tener esa amistad, te comienzas a deshumanizar sin que tú te des cuenta. Porque comienzas a ver como comercio al ser humano y no como lo que somos a imagen y semejanza de Dios. Y el mundo está llegando a ese punto donde estamos vendiéndonos unos a otros por un miserable plato de lentejas, como lo hizo Esaú con su hermano Jacob. Dice en Zacarías capítulo 5, esto es muy interesante, versículos 5 al 11. Salió otro ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. He aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentado en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad
y la echó dentro del efa, y echó masa del plomo en la boca del efa. Alcé luego los ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeñas. Alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dijo el ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea edificada casa. ¿En dónde? ¿Saben cuál es tierra de Sinar? Babilonia tiene dos nombres en la Biblia: la tierra de los caldeos y la tierra de Sinar y Babilonia. Y actualmente, ¿qué nación se encuentra ahí? Irak. Irak. Muy bien, vamos a explicar esto. Aquí está Zacarías con una visión de un ángel. Y Zacarías dice que comenzó a ver, ¿verdad?, una maldad. La palabra iniquidad, ¿verdad?, era como un reflejo por toda la tierra. Y entonces vio como una cajita de plomo con una mujer dentro y un efa. El efa, para que podamos entenderlo, al final de todas las Biblias están las medidas métricas y de peso que se usaban, como ¿cómo se llama? El denario, el efa, y las medidas como que eran las medidas para medir o pesar los objetos. No usaban el sistema métrico decimal, ni las yardas, ni los pies, ni las pulgadas que usamos actualmente. Entonces el efa era la medida que usaban los hebreos o los judíos para medir la harina o el trigo. Entonces el efa es una medida o un símbolo, apúntalo, del comercio. Era el símbolo del comercio, el efa. Vamos a interpretarlo de esta manera. El efa está guardado con una mujer y lo ve volar. Y entonces dice el versículo 8, dijo: esta es la maldad, y le echó dentro del efa y la masa del plomo en la boca del efa. En ese momento se cierra la caja de plomo, y es plomo para que nadie lo pueda ver, y se encierra ahí, y vemos que hay una mujer, que es la mujer ramera de Apocalipsis 17, la maldad, que está simbolizada o tipificada por una mujer. Ya vimos que hay la mujer, la ramera, y la fiel, que es la de Cristo, la iglesia apóstata y los fieles de Cristo, que permanecerán fieles hasta el final de sus vidas. Entonces vemos que Zacarías ve que va volando la cajita con el efa, y dice: ¿a dónde la llevan? Y dice: la llevan a Irak. La llevan allá, dos mujeres con alas de cigüeña, la llevan allá. Es la maldad. O sea, de acuerdo a esta profecía, ya no va a ser Wall Street en Nueva York, el centro del comercio mundial va a ser Irak. Y lo confirma Apocalipsis 18: ha caído Babilonia, y los reyes de la tierra harán lamentación por él. Ahora vayamos rápidamente a Apocalipsis 18 y veamos las características. Y vuelvo a repetir, la Biblia profetiza que el centro del comercio mundial se concentrará en el Medio Oriente. Lo más interesante de todo esto es que en México, ya para no irnos al Medio Oriente, ¿sabían ustedes que el 65% de los profesionistas en México, estoy hablando abogados, licenciados, veterinarios, médicos, el 65% de personas en México que tienen un título universitario viven del comercio y no de su profesión, porque no hay chamba? Ayer venía con mi cuñado, yo en la carretera Toluca, que no pudimos llegar, nos quedamos en la fuente de petróleos. Pasando la caseta de Toluca, había un retén de federales y nos pararon. ¿Por qué? Porque traigo yo colgado ahí una credencial que me dieron de Derechos Humanos, me nombraron miembro honorario de Derechos Humanos, me dieron el título de inspector de Derechos Humanos, y yo traigo mis credenciales en la camioneta, y me pararon para ver qué era lo que significaba, y platicamos ahí con ellos y todo lo que ustedes digan, ¿no? Y me dice uno de los federales, me reservo su nombre, me dice: mire, quiero decirle algo, yo soy licenciado y estoy trabajando de policía federal. ¿Y sabe por qué? Me dice: porque no hay trabajo. Nosotros pertenecíamos, me dijo, a un grupo que el presidente le llamó la gendarmería. Iba a ser un grupo élite de la policía en México, donde
iban a contratar a puros profesionistas, o sea que la policía no fueran de primaria, sino que tuvieran un título profesional. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que se frustró este proyecto político, militar, policíaco en México, que no había presupuesto para pagarles, porque lo más que les pagaban eran 6,000 pesos mensuales. Así me lo dijo este hombre ayer. Me dice, nos estaban ofreciendo 6,000 pesos. Me dice, yo soy abogado, graduado en la universidad en la UNAM. Y entonces este grupo, la gendarmería, querían a puros profesionistas. Oiga, pero no vivimos con menos de 10,000 pesos, por el amor de Dios. Entonces se deshizo este grupo y comenzaron a buscar a quien chamba, ¿verdad?, en lo que puedan. Pero esto es increíble, ¿verdad? Yo me he encontrado taxistas aquí que son abogados también. El otro día me encontré un médico que salió de medicina de la facultad, ¿verdad? Y que tiene un puesto grandísimo en Tepito. Y le está yendo mejor vendiendo cosas en Tepito que en su propia clínica que quiso fundar y que el gobierno no le ayudó a poder desarrollarla. Entonces, qué increíble es que ahora un título ya no te sirve de nada. Ahora, si no conoces y tu compadre el diputado no es diputado, aunque tengas un título y una maestría y política y derecho y ciencias políticas, no te sirve de nada, porque aquí no es lo que conozcas, es a quién conoces. ¿Verdad? Es qué relaciones tienes las que importan. Y si no tienes título, pero eres amigo de alguien influyente, te nombran secretario hasta de cualquier secretaría, porque eres compadre del que bautizó a mi hijo. Eso es clásico. Bueno, es increíble que todo esto va, ¿verdad?, aunado a lo que estamos viendo en Zacarías de Apocalipsis 18. Y ven Apocalipsis 18, versículo 11, donde se describen las mercaderías a las que el mundo llega, concentradas ahí en la tierra de Sinar, que lo mencionó Zacarías 5, y dice, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Pongan atención. Mercaderías de oro, plata y piedras preciosas, perlas, o sea, puras piedras preciosas. Luego telas, lino fino, púrpura de seda, de escarlata, luego maderas, madera olorosa, objetos de marfil, objetos de madera preciosa, de cobre, hierro, mármol. Versículo 13, perfumes, canelas, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, bebidas alcohólicas, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos. ¿Y en qué termina? Almas de hombres. El negocio ahorita más grande en el mundo ya no son las drogas ni la prostitución, es el tráfico humano. No sé cuántos de ustedes, muy pocos de ustedes están conscientes de lo que está sucediendo en México, en el mundo entero, con el tráfico humano. ¿Saben ustedes que a México llegan cientos de rusas, eslovenias, europeas a prostituirse en las casas más, les llaman call girls, o sea, no están en una zona roja, sino que se concentran, ¿verdad?, en grandes industrias ocultas, tienen su departamento cada una, muchachas preciosas, y hablas por teléfono a tal teléfono, ¿verdad?, y te mandan un álbum o lo que sea, y escoges y te la mandan a tu casa, lo que tú quieras. En Estados Unidos lo mismo, están llegando a Nueva York, y las mismas estudiantes en las universidades norteamericanas, por lo carísimo que es la educación en las universidades norteamericanas, las muchachas mismas universitarias, hijas de papá y de mamá, se están vendiendo a políticos para que les paguen la escuela. La venta de la carne está a 25 pesos el kilo de aguayón. Es impresionante la deshumanización a la que el ser humano está llegando. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu preciosa palabra. Oh Dios, por abrir nuestros sentidos espirituales a la voz de tu Espíritu y poder, Señor, ser sensibles a tu voz. Estamos en un mundo enfermo, un mundo descompuesto, un mundo que no funciona sencillamente porque te han sacado de la ecuación. No te toman en cuenta ni tus mandamientos ni tus leyes de conducta, de ética y de moral. El hombre se ha elegido en un Dios. Ha creído la mentira satánica de ser Dios
y hemos llegado a un punto, Señor, de nuestra propia autodestrucción. Pero gracias por traernos la esperanza de la resurrección de los muertos, porque aguardamos la esperanza bienaventurada de Jesucristo en los aires. Jesús, ven pronto, dice tu iglesia. Oh Jesús, ven pronto por nosotros. Y mientras tú vienes por nosotros en el tiempo que en tu soberanía has escogido, usa nuestras vidas para hablar de ti, para gritarle al mundo: sálvese el que pueda, arrepiéntanse, arrepiéntete de tus pecados. La vida no es solamente trabajar y hacer dinero y vivir para explotar a los demás. La vida es conocerte, porque esta es la vida eterna. Si hay alguien en esta tarde que quiere invitar a Cristo a su vida por primera vez, tal vez veniste como un invitado o por curiosidad, ábrele tu corazón a Jesús. No te estoy invitando a ninguna religión, sino a un hombre que se llama Jesucristo, que dijo ser el camino, la verdad y la vida y la resurrección. ¿Qué tengo que hacer? Repite estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento sinceramente de mi vida pasada. No te conocía, Señor. Quiero conocerte. Creo que en esa cruz diste tu vida en mi lugar y derramaste tu sangre por mis pecados. Te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.
don't have to stay close. As long as you're somewhere out there, that's enough for me. I don't need to hold you near me, don't need promises to keep. Just the thought that you are breathing somewhere in this world I see. Even if I'm not beside you, even if you never know, there's a quiet kind of comfort just in knowing you still glow. I don't need forever, I just need you to exist. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I won't chase you through the distance, won't disturb your chosen life. I'll just keep you in my silence, like a star that shines at night. Through the dark and through the blue, I still think of you. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I don't need to be your light, I don't need to cross your mind. All I need is just the truth that you're somewhere still alive. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world out